Andrea permanecía sentada en el borde del andén del Hospital General de Tlaxco, con las manos apoyadas en las piernas y la mirada clavada en el suelo agrietado. Llevaba el uniforme arrugado, todavía con manchas secas en las mangas que no recordaba haberse hecho. El reloj de pulso que usaba para medir la saturación de los pacientes marcaba las 6:04 de la mañana, pero el tiempo parecía haberse detenido desde horas antes. No había tráfico en la calle, ni cantos de aves, ni siquiera el sonido de una patrulla lejana. Solo ella, el concreto frío bajo sus pies y una sensación imposible de explicar. Respiraba despacio, como si intentara no alterar o despertar algo que aún estuviera a espreita. A cada tanto, sus ojos se alzaban hacia las puertas automáticas que levaban a entrada del hospital, esperando ver salir alguien o algo que confirmara que todo lo vivido no había sido producto de su mente agotada. Pero no salía nadie, ni un enfermero ni un médico, ni siquiera la recepcionista de las mañanas. Intentaba recordar lo que había sucedido. Sabía que había gritado. Sabía que había corrido por uno de los pasillos centrales. Sabía que alguien, o algo, la había mirado del otro lado del vidrio con una expresión que no iba a olvidar jamás. Pero los detalles se le escapaban. Los fragmentos de la noche llegaban a su mente desordenados, como si alguien hubiese intentado borrar partes específicas y dejar solo lo suficiente para que la inquietud no se fuera nunca. La gente suele pensar que en los hospitales el miedo se reduce a perder un paciente o cometer un error clínico. Pero Andrea había visto algo diferente, algo que no figuraba en ningún manual, que no aparecía en los turnos ni en los informes. Algo que parecía pertenecer a otra capa de la realidad, más tenue, más vieja. Llevaba 5 años trabajando como enfermera. Había estado en clínicas privadas en Puebla, en unidades rurales de Hidalgo y hasta en un turno breve en una residencia en Atlacomulco. Pero nunca, jamás, había sentido ese tipo de frío que no viene del aire acondicionado. Esa especie de peso en el pecho que hace que uno respire despacio, con miedo de que el sonido alerte a lo que está cerca. Todavía temblaba. No sabía si debía regresar a casa o esperar a que saliera el sol por completo. Tal vez, con la luz, todo parecería menos absurdo, aunque parte de ella temía que no fuera así, que incluso bajo el cielo despejado del amanecer, lo que vio siguiera ahí, observando, esperando. Si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la peor experiencia que has vivido en tu vida. Ahora dime, ¿te quedarías sola en un hospital después de lo que ella vio? 2 noches antes, Andrea llegó al hospital con el cabello aún húmedo por la ducha rápida que se dio antes de salir. Había dormido apenas 3 horas y el cansancio se notaba en sus ojos. Tomó un café cargado en el camino y caminó por el pasillo largo que conectaba el área administrativa con la unidad de pacientes con deterioro cognitivo. En ese turno nocturno, le asignaron la supervisión de la sala 3B, destinada a adultos mayores diagnosticados con trastornos neurológicos severos. No era la primera vez que trabajaba con personas en esa condición. Durante su internado, había pasado semanas en un centro especializado en Cuautla, así que no le sorprendía que algunos pacientes repitieran frases sin sentido o confundieran rostros. Lo que sí le llamó la atención fue la reacción de una de las auxiliares al mencionarle que le había tocado doña Irma. «Ella ve cosas», dijo con un tono entre burla y advertencia. «Nada grave. Solo que a veces habla con alguien que, bueno, no está». Andrea tomó nota mental de eso, aunque prefería siempre comprobar por sí misma cómo eran sus pacientes. Cuando entró al cuarto, doña Irma estaba despierta. Tenía una manta en el regazo y sus manos delgadas temblaban apenas. Al verla, sonrió con una dulzura que contrastaba con la severidad de sus ojos. «¿Usted es nueva?», preguntó con voz rasposa. «Sí, señora. Andrea»,
Estaré aquí toda la noche, respondió mientras revisaba su pulso y anotaba los signos vitales. Entonces ya la vio, murmuró Irma. Andrea levantó la vista. ¿Quién, señora? Él. El que se para ahí, en esa esquina, dijo señalando la pared del fondo. Se queda quieto. A veces no se va hasta muy tarde. La enfermera no respondió. Pensó que tal vez era una alucinación persistente, algo común en esa unidad, pero había algo en la forma en que Irma hablaba. No era delirio, era certeza. Más tarde, al salir del cuarto, Andrea encontró a doña Marta, la paciente que compartía habitación con Irma. Estaba parada en la puerta, con la cortina corrida detrás. No deje que la cortina se abra, por favor. Esa mujer siempre habla con alguien y a mí me da miedo verlo otra vez. Andrea anotó ese pedido en un pequeño papel y lo guardó en el bolsillo superior de su bata. No imaginaba lo importante que ese detalle se volvería horas después. Alrededor de las 11 ya casi todos los pacientes dormían, menos Irma. Ella seguía despierta, repitiendo en voz baja algo que Andrea no conseguía entender del todo. Era como si narrara una conversación, pero solo una voz hablaba. Quédate hasta el final, porque lo que Andrea vivirá esa madrugada es más aterrador de lo que cualquiera podría imaginar. Te prometo que esta historia no se irá de tu mente tan fácilmente. Durante los primeros minutos de su ronda, Andrea trató de ignorar los comentarios de Irma. Prefería concentrarse en mantener el ambiente tranquilo, especialmente porque algunos residentes eran sensibles a ruidos o interrupciones. Doña Marta, la compañera de cuarto, parecía dormir profundamente y eso era un alivio. Sin embargo, Andrea no podía dejar de pensar en lo que Irma había dicho y en lo que la otra mujer había pedido, mantener la cortina cerrada. Le pareció un detalle menor en su momento, pero comenzó a notarlo más. Cada vez que se acercaba a la habitación, el ambiente parecía distinto. No frío, sino denso, como si el aire se hiciera más espeso justo en la entrada. Era una sensación sutil, pero repetitiva. No se lo comentó a nadie, ni siquiera a la enfermera Beatriz, con quien solía intercambiar anécdotas durante los turnos largos. A las 2:06 de la madrugada, decidió reponer los insumos en su carrito. La sala de suministros quedaba al final del pasillo, justo donde las luces titilaban de forma intermitente desde hacía semanas. Empujó la puerta lentamente, y el chirrido habitual la recibió como siempre. Encendió la luz, revisó las gavetas y empezó a contar los paquetes de guantes, jeringas y frascos de alcohol. Mientras organizaba todo, escuchó un sonido suave, como un roce contra la pared. Dejó de moverse. Contuvo el aliento. Escuchó otra vez. Era un arrastre leve, como si alguien pasara la palma de la mano por la puerta desde fuera. Abrió la boca para llamar, pero no salió ningún sonido. Se acercó a la entrada, miró por la pequeña ventana de vidrio esmerilado y no había nadie. O al menos eso creyó. Cuando regresó a terminar de ordenar, sintió un peso firme sobre su hombro izquierdo, como una mano, grande, pesada, congelada. Se quedó inmóvil, no respiró. Sintió como la piel se le erizaba desde la nuca hasta los dedos. Al girarse bruscamente, no vio a nadie, pero no estaba sola. Lo sabía, lo sintió. El cuarto no había cambiado físicamente, pero algo en la energía del lugar se tornó casi insoportable. Tragó saliva, cerró la gaveta y caminó hacia la puerta. Se giró para salir y fue entonces que lo vio. Parado frente a la sala del otro lado del vidrio, había un hombre alto, delgado, con un abrigo negro y un rostro que parecía no tener expresión, pero sonreía. No era una sonrisa alegre, era tensa, torcida, como si estuviera forzada, como si se burlara de ella. Andrea soltó un grito tan fuerte que la dejó sin aire. Cayó hacia atrás derribando el carrito.
El sonido del impacto despertó a más de una paciente en los pasillos cercanos. Ella seguía gritando, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, mientras el hombre, aún tras el vidrio, no se movía. ¿Has vivido algo que no puedes explicar hasta el día de hoy? Compártelo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, dale like a este video para que más personas puedan conocer lo que está por venir. La escena que siguió fue confusa. Andrea apenas recordaba los pasos acelerados que resonaron por el pasillo. Alguien, probablemente Beatriz, entró corriendo en la sala de suministros, la ayudó a incorporarse y le preguntó varias veces qué había pasado. Pero Andrea solo podía señalar el vidrio, con los ojos abiertos de par en par, sin lograr articular palabra. El hombre ya no estaba, no quedaba rastro de su presencia, nada más que el carrito volcado, las cajas esparcidas por el suelo y su respiración entrecortada. El personal de guardia intentó tranquilizarla. Le ofrecieron agua, preguntaron si se había golpeado. Ella negaba con la cabeza, insistía en que alguien estaba allí. Alguien que me estaba mirando, que estaba sonriendo. Las cámaras de seguridad no mostraban ninguna figura en los pasillos a esa hora. El guardia nocturno tampoco reportó movimientos fuera de lo habitual. Aún así, los gritos de Andrea habían sido reales. Varias pacientes se quejaron del ruido, incluyendo algunas que no hablaban desde hacía semanas. Al cabo de unos minutos, Andrea pidió ver a doña Irma. Algo dentro de ella le decía que debía regresar al cuarto. Cuando entró, la anciana ya estaba despierta, sentada en la cama con las piernas cubiertas hasta las rodillas. No parecía asustada. Al contrario, tenía la expresión de quien ya sabía lo que iba a ocurrir. ¿Fuiste tú la que gritó?, preguntó sin mirarla directamente. Sí, dijo Andrea con la voz apagada. ¿Lo viste, verdad?, insistió Irma, mientras sus dedos se aferraban a la manta. Andrea asintió lentamente. No quería hablar mucho. Solo necesitaba confirmar que aquello no había sido producto de su agotamiento. Entonces preguntó. Él sonreía, como si lo disfrutara. Irma giró el rostro y la miró por primera vez con una seriedad que no había mostrado en ningún momento desde que la conoció. ¿Cómo sabes eso?, dijo con un hilo de voz. La pregunta cayó como una piedra. Andrea sintió que algo se quebraba dentro, como si un velo se descorriera a apenas unos centímetros. Doña Irma, que hasta entonces había permanecido tranquila, comenzó a temblar. No quiero estar aquí. Por favor, sáquenme de este cuarto. Él viene por mí. Siempre viene cuando alguien nuevo lo ve. Los gritos no tardaron en llegar. Irma se agitaba, lloraba, pedía que no la dejaran sola. Andrea retrocedió, incapaz de calmarla. Las otras enfermeras acudieron rápidamente. Una de ellas tomó el control de la situación y Andrea fue apartada. Le indicaron que esa noche dormiría en otra sala, junto a otra compañera. No protestó. Estaba demasiado confundida, demasiado cansada. Cuando recogió sus cosas y se dirigió al ala opuesta, notó que el pequeño papel donde había anotado la petición de doña Marta ya no estaba en su bolsillo. Lo buscó en vano, nunca volvió a verlo. Si alguna vez sentiste que algo invisible te tocó o te observaba sin razón, comenta aquí abajo. Suscríbete si no lo has hecho y prepárate. Lo peor aún no ha comenzado. Esa madrugada terminó antes de lo previsto para Andrea. La jefa de turno, al notar su estado, autorizó que se retirara 1 hora antes. Apenas salió por la puerta principal, sintió el impacto del aire frío mezclado con una humedad espesa, como si el ambiente se resistiera a dejarla ir. Caminó hacia su coche en silencio. Aún no comprendía del todo lo ocurrido. Al llegar a casa, dejó el celular en modo avión y se acostó sin cambiarse. La cabeza le palpitaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro estático tras el vidrio, esa sonrisa torcida. La escena volvía una y otra vez. Intentó convencerse de que había sido una ilusión,
producto del sueño interrumpido, del estrés acumulado, pero por más que lo repitiera, había detalles que no podía justificar. Dormitó por unas horas. A media mañana se despertó con el impulso de revisar sus notas. Buscó su libreta de guardias y comparó el registro del cuarto de doña Irma. Algo no cuadraba. El sistema mostraba que esa cama estaba vacía desde hacía 3 días por mantenimiento. Confundida, llamó a Beatriz. Su compañera tardó en responder, pero cuando lo hizo, su tono fue breve. Andrea, esa señora fue trasladada. No estaba en su turno. ¿Por qué preguntas? Andrea colgó sin responder. Tenía plena certeza de que había estado con ella. La había escuchado. Le había tomado el pulso. Recordaba hasta el número de habitación, 3B. Decidió volver al hospital en su día libre. Necesitaba comprobar por sí misma que no estaba perdiendo el juicio. Al llegar, saludó al personal con cortesía y pidió permiso para revisar su casillero. Mientras caminaba por el pasillo, sintió la misma presión en el ambiente que la noche anterior. No era frío ni calor, sino algo más denso, más contenido. Se detuvo frente a la puerta de suministros, pero esta vez un cartel amarillo colgaba sobre ella. Prohibido el acceso, zona sellada. Fue entonces cuando vio a Salvador, uno de los técnicos de mantenimiento. Andrea lo conocía desde su primer turno allí. Siempre llevaba una linterna en el bolsillo y tenía el extraño hábito de silbar sin darse cuenta. Se saludaron con un gesto. ¿Qué pasó con esta sala?, preguntó Andrea, señalando la puerta. Dicen que la van a cerrar por remodelación, pero la verdad, nadie quiere entrar desde hace años. Salvador bajó el tono. Hubo un caso aquí, hace como 6 años. Un paciente psiquiátrico fue encerrado por error. Murió ahí adentro. Andrea sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué paciente? Un tipo raro, delgado, callado. Siempre vestía con ropa negra, como si fuera a un funeral. Lo encontraron días después. Tenía el hombro dislocado y una sonrisa, una que no parecía humana. Andrea no respondió. Solo dio las gracias y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez, durmió con la luz del baño encendida. ¿Alguna vez tuviste un presentimiento que terminó siendo cierto? Compártelo con nosotros. Y no olvides enviar este video a alguien que no crea en estas cosas. Todavía, la noche siguiente, Andrea regresó al hospital con la sensación de que no debía estar allí, aunque se había prometido a sí misma que no haría más turnos nocturnos. Ese día no encontró forma de evitarlo. La supervisora había insistido, una enfermera había faltado y ella era la única que conocía la rutina de los pacientes con deterioro avanzado. Aceptó a regañadientes, pero pidió trabajar en otra ala. Fue asignada a la sección de postoperatorios, lejos del ala de demencia. Durante las primeras horas, el trabajo transcurrió con normalidad. Administró medicamentos, revisó vendajes, actualizó prontuarios. No obstante, algo no encajaba. Sentía una presencia detrás de ella en todo momento, como si alguien caminara unos pasos atrás. Cada vez que se giraba, el pasillo estaba vacío. A las 2:18 de la madrugada, Andrea se acercó a la estación de enfermería para anotar observaciones. Mientras organizaba los papeles, notó algo peculiar. Un expediente que no había visto antes, con una fecha incompleta y una letra poco legible. Lo abrió con curiosidad. El nombre en la primera hoja era Irma Esquivel Hernández. Fecha de ingreso, abril de 2021. Fecha de fallecimiento, abril de 2021. Andrea sintió un nudo en la garganta. Era imposible. Ella había estado con esa mujer hacía 2 noches. Le había tomado la presión. Habían hablado. Había visto sus ojos. Lo peor no fue eso. Al revisar las anotaciones, encontró un comentario final escrito por otra enfermera. Antes de morir, Irma decía que alguien venía por ella. Un hombre de negro. Lo veía desde la esquina del cuarto.
La presión en el pecho de Andrea aumentó. Cerró la carpeta de golpe, como si eso pudiera hacer desaparecer lo que acababa de leer. A su alrededor, todo seguía en silencio. Un silencio que no era normal. Era un vacío forzado, como si el hospital entero estuviera conteniendo la respiración. Tomó su celular del bolsillo, pensando en buscar mensajes o llamadas como una forma de distraerse. La pantalla estaba apagada, sin notificaciones. Pero lo que la paralizó fue el fondo de pantalla. Andrea siempre usaba la misma foto, un atardecer en Zacatlán que había tomado con su hermana. Esa imagen ya no estaba. En su lugar había una captura borrosa de un pasillo oscuro y al fondo la silueta de un hombre de pie mirando hacia la cámara. Se levantó bruscamente, corrió hasta el área de descanso donde estaban dos colegas y les mostró la pantalla. Al observarla, una de ellas le dijo en voz baja: «Andrea, esa imagen es del ala de demencia. Es de la sala 3B. ¿Cómo lo sabes?», preguntó ella temblando. «Porque esa luz que parpadea ahí lleva años sin ser reparada y todos la evitamos». Andrea se alejó sin decir palabra. Esa noche no volvió a mirar el celular, ni siquiera lo apagó. Lo dejó boca abajo y rezó para no volver a ver esa imagen. Si te gustaría que esta historia llegara a más personas, compártela con alguien que haya trabajado de noche en un hospital. Tal vez también tenga algo que contar. Andrea terminó su turno sin incidentes clínicos, pero con una sensación que no pudo quitarse de encima, la de haber sido observada durante toda la noche. Ni el café ni las conversaciones con las otras enfermeras lograron disipar esa tensión en la nuca. Cuando salió del hospital, el cielo comenzaba a aclarar, aunque el frío seguía pegado a su piel como un sudor invisible. Condujo sin encender la radio. No quería distracciones. Cada vez que se detenía en un semáforo, miraba el retrovisor más de lo normal. No porque esperara ver a alguien, sino porque ya no confiaba en no verlo. Al llegar a casa, notó algo extraño en la cerradura. No estaba forzada, pero la llave giró con más facilidad que de costumbre. Entró con cautela, todo parecía en orden. Sin embargo, al dejar las llaves sobre la mesa del comedor, se dio cuenta de que la silla donde siempre dejaba su bolso estaba corrida. Apenas unos centímetros, pero Andrea sabía exactamente cómo la había dejado la noche anterior. Decidió no pensar demasiado. Se duchó, cerró todas las ventanas y se acostó con el celular lejos del alcance visual. Antes de dormir, se dijo en voz baja: «Nada va a pasar, ya terminó», pero su cuerpo no le creyó. Despertó a las 11:43 con la garganta seca. El sol entraba por la cortina y por un segundo creyó que todo había sido un mal sueño. Hasta que vio la libreta de guardias sobre la mesita. No la había llevado a casa. Estaba segura. Se levantó lentamente, la abrió y encontró una hoja arrancada. En la hoja siguiente, escrita con tinta azul, había una frase: «No lo ignores. Él también te vio». El impulso de salir corriendo fue inmediato. Tomó el celular, las llaves y una chaqueta y bajó al coche sin cerrar la puerta con llave. Estacionó frente a una tienda de abarrotes y se quedó ahí por casi 20 minutos, intentando controlar la respiración. Finalmente, cuando sintió que el temblor en las manos disminuía, llamó a Beatriz. La conversación fue breve. Andrea no quería sonar alterada, pero necesitaba saber si alguien más había pasado por su casillero o tomado su libreta. «¿Tú te la llevaste a casa?», preguntó Beatriz. «No. Juraría que la dejé en el hospital». «Entonces, ¿no fuiste tú quien la sacó ayer en la madrugada? La vi en tu mano cuando cruzaste hacia la sala de descanso». «Ibas sola». Andrea colgó. No podía explicar lo inexplicable. La imagen de ella misma con la libreta en la mano no tenía ningún sentido, pero lo más perturbador era no recordar nada. Esa brecha en su memoria era lo que más la asustaba. ¿Alguna vez sentiste que algo se movía sin que nadie lo tocara?
Dale like si alguna vez notaste detalles que los demás no perciben. Quizás no estés tan solo como piensas. Esa misma noche, Andrea volvió a trabajar. Esta vez, nadie tuvo que pedirle que aceptara el turno. Algo dentro de ella necesitaba volver. No sabía exactamente por qué, pero tenía la sensación de que si no enfrentaba lo que estaba ocurriendo, perdería por completo la noción de lo real. Pidió estar en la unidad de cuidados intermedios, un ala menos transitada, pero con pacientes estables. Allí, los pasillos eran más estrechos, las luces menos intensas y el silencio más notorio. A las 3:12 de la madrugada, mientras completaba los controles de temperatura, escuchó una voz familiar. Era la voz de la enfermera Lourdes, que trabajaba solo en la sección de pacientes crónicos. Andrea la saludó desde la otra punta del corredor. Lourdes levantó la mano en respuesta y luego siguió su camino. Minutos después, Andrea entró a la estación de enfermería y encontró a Lourdes tomando café. «Te vi recién por el pasillo», dijo Andrea. «¿Yo? No me he movido de aquí en la última media hora», respondió Lourdes, sin inmutarse. Andrea tragó en seco. No respondió. En lugar de eso, volvió a su ronda, pero esta vez con el corazón acelerado. Cuando pasó frente a la habitación 3B, a pesar de que sabía que estaba vacía, no pudo evitar detenerse. La puerta tenía el cristal cubierto con una película opaca, pero aún así, detrás, se notaba una sombra. No se movía. No tenía forma definida, pero estaba ahí. Andrea no se atrevió a entrar. Siguió caminando, fingiendo que no la había visto. Pero apenas giró la esquina, escuchó cómo la manija de la puerta se movía ligeramente, como si alguien adentro intentara abrir sin hacer ruido. Volvió a la estación, se sentó y se quedó mirando la pantalla del sistema. Quería hacer una búsqueda rápida, sin alertar a nadie. Tecleó el nombre Irma Esquivel Hernández. El sistema arrojó un solo resultado: paciente fallecida, abril de 2021. Lo mismo que había leído antes. Pero ahora, al abrir el expediente, notó un anexo nuevo, una nota añadida por un supervisor médico del hospital. La nota decía: la paciente manifestó repetidamente la presencia de un hombre vestido de negro, descrito por múltiples internos a lo largo de los años, especialmente durante los cambios de turno nocturnos. Andrea se quedó helada. No era solo ella, ni solo Irma. Había un patrón. Bajó la vista al suelo y al levantarla vio a Beatriz parada en la entrada de la estación. «¿Estás bien?», preguntó. Andrea asintió sin convicción. «¿Tú crees que algunas cosas no se borran aunque nadie las mencione?». Beatriz suspiró. «No todas las historias están escritas en los informes, pero muchas se repiten, aunque cambiemos de turno, aunque cambiemos de personal». Andrea no respondió. Esa noche, cada paso que dio dentro del hospital le pareció más pesado, como si algo caminara detrás de ella, sincronizando sus movimientos. «Si llegaste hasta aquí», comenta con un emoji de una puerta cerrada. «Así sabremos cuántos valientes se atreven a continuar este recorrido con Andrea». Cuando su turno terminó, Andrea no se despidió de nadie. Caminó directo al estacionamiento, con el uniforme aún puesto y el cabello recogido con descuido. Odiaba el silencio que quedaba después del amanecer en el hospital, ese momento en que los pasillos parecían tener memoria y las luces fluorescentes tardaban en apagarse del todo. Subió a su coche y comenzó a manejar por la carretera que conecta Tlaxco con Apizaco. Las calles estaban casi vacías. Apenas algunos vendedores comenzaban a abrir sus locales y el aire aún estaba tibio por la humedad de la madrugada. En un semáforo, mientras esperaba la luz verde, algo en el retrovisor la obligó a mirar más de una vez. No era el tráfico, no era un reflejo, era una figura oscura, parada en la acera, justo detrás de su coche. No se movía,
No parecía tener rostro, pero Andrea lo reconoció de inmediato por la silueta, por la postura rígida, por la forma en que parecía inclinarse hacia adelante, apenas un poco, como si observara demasiado. Se giró rápidamente. No había nadie. El semáforo cambió y siguió su camino con las manos tensas en el volante. Llegó a su casa, subió las escaleras sin mirar atrás y cerró la puerta con doble seguro. Ya no intentaba explicarse nada, solo intentaba mantenerse funcional. Encendió la cafetera sin ganas, encendió la televisión sin prestarle atención. Cuando por fin se sentó en el sofá, sintió el peso en los hombros, no físico, sino mental, como si la realidad ya no se apoyara solo en lo visible. Recordó entonces algo que no había mencionado a nadie. Antes de ver al hombre tras el vidrio, había soñado con una figura parecida. No lo contó porque pensó que era una coincidencia, pero ahora empezaba a creer que había sido algo más, que su mente de alguna manera ya lo conocía, como si él hubiese estado ahí mucho antes de que ella lo viera. A las 3 de la tarde, recibió un mensaje de una excompañera de turno de otra clínica donde había trabajado hacía años. No hablaban desde hacía tiempo. El mensaje decía: no sé por qué soñé contigo anoche. Estabas frente a una puerta y alguien detrás intentaba entrar. Andrea no respondió. Cerró el teléfono y lo guardó en un cajón. Sabía que si lo abría de nuevo, habría algo más. Un mensaje, una foto, una llamada sin número. Ya no quería confirmar nada. Esa noche, cuando se acostó, dejó la lámpara encendida y por primera vez en mucho tiempo se durmió mirando la esquina del cuarto, porque ahí, en ese rincón que siempre ignoraba, sentía una presencia distinta, no ruidosa, no violenta, solo constante. ¿Tú también has sentido que alguien te observa en la oscuridad, aun cuando estás solo? Escribe sí si lo has vivido o no si nunca te ha pasado. Pero dime la verdad, pasaron algunas semanas. Andrea solicitó su traslado a una clínica de atención primaria en el centro de Puebla. Era un lugar más pequeño, sin guardias nocturnas, con horarios fijos y pacientes regulares. La rutina le ofrecía un alivio parcial, una especie de estabilidad que, aunque frágil, le permitía seguir funcionando. A los ojos de sus nuevos colegas, era una enfermera callada, eficiente, poco dada a conversaciones personales. Nadie sospechaba que todas las noches, al cerrar la última carpeta del día, Andrea hacía un recorrido rápido por los pasillos vacíos para asegurarse de que todas las luces estuvieran encendidas, aunque no fuera su responsabilidad. En su casa, los hábitos también habían cambiado. Ahora dormía con el closet cerrado con llave, las ventanas aseguradas y una pequeña cámara de seguridad apuntando al pasillo. Nunca revisaba las grabaciones, solo necesitaba saber que estaba ahí. No hablaba del hospital de Tlaxco, ni de doña Irma, ni del hombre de negro, pero a veces, al lavar los platos o leer en silencio, su mente volvía sola a esos pasillos, a ese toque en el hombro, a esa sonrisa detrás del vidrio. Una tarde, mientras tomaba café en la cafetería del hospital, una médica residente le pidió ayuda con un caso. Andrea se levantó de inmediato. Al pasar por uno de los consultorios, vio que alguien había dejado una nota en la pared con una cinta vieja. Decía: él no se fue, solo cambió de lugar. Preguntó quién había escrito eso. Nadie supo responder. Algunos pensaron que era una broma. Andrea no dijo nada. Solo la arrancó y la guardó en el bolsillo, como había hecho con aquel papel que desapareció meses atrás. Días después, durante un turno especialmente tranquilo, Andrea fue al baño antes de salir. Al abrir la puerta, notó que el espejo estaba ligeramente empañado, aunque no había vapor. Lo limpió con la manga del uniforme, y por un segundo, antes de que el reflejo se aclarara por completo, juró ver una figura borrosa detrás de ella.
Se giró con rapidez, el corazón desbocado. No había nadie, el cuarto estaba vacío, pero el aire tenía ese mismo peso denso que ella había aprendido a reconocer. Esa noche, cuando llegó a casa, dejó sus cosas sobre el sillón y se detuvo frente al espejo del pasillo. Lo miró durante casi un minuto. No había sombras ni reflejos extraños, pero no se movió, como si esperara algo, o como si supiera que, tarde o temprano, él volvería a aparecer. Nunca más volvió a hablar de lo ocurrido, pero quienes trabajaban con ella comenzaron a notar algo extraño. Andrea jamás entraba a una habitación si el vidrio de la puerta estaba cubierto. Si esta historia te puso la piel de gallina, compártela con alguien que haya trabajado en hospitales o clínicas. Tal vez, sin saberlo, ellos también lo han visto y aún no se atreven a contarlo.